Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí reunidos bajo el patrocinio de tres instituciones, la Fundación Fillasteros, la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación del CEU San Pablo, con la colaboración de Queremos, un grupo de jóvenes que quieren estar atentos a lo que ocurre en España. Hay que agradecer enormemente a las tres instituciones y a sus colaboradores lo que significa el deseo de que haya valores en una sociedad. Estamos en una sociedad átona de valores en donde es necesario que alguien nos recuerde que la vida no se puede estar sin principios. Y estas instituciones que convocan estos foros lo que quieren es recordarnos a toda la sociedad que existen valores muy importantes y que hay que defenderlos por encima de todas las circunstancias. Por tanto, yo personalmente le agradezco, he estado en muchas ocasiones en este foro y siempre he sabido que hay una sociedad que necesita que se les recuerde que los valores son imprescindibles para continuar en la vida. Venimos, como ustedes saben, de unas elecciones en donde se han obtenido resultados diversos y son los que son. Y circunstancialmente hay una posibilidad de una segunda vuelta. No es propiamente ni técnicamente una segunda vuelta, pero en donde se pueden reafirmar resultados, se pueden alterar algunos resultados y que, por tanto, no son unas elecciones cualquiera. No son unas elecciones para unas administraciones secundarias, son unas administraciones que tienen que tener una dosis muy importante en su actuación porque afectan directamente su actividad a la dignidad de las personas. Históricamente las elecciones de segundo rango, por decirlo así, han tenido una importancia política extraordinaria. Estas elecciones también tienen una gran importancia política y también una gran importancia social. Política porque pueden confirmarse o alterarse algunos de los resultados obtenidos hasta ahora. Social porque es la ocasión de que las instituciones, las administraciones autonómicas y municipales se acerquen más al ciudadano. Es precisamente el juego de los valores que existen para defender la dignidad de la persona donde reside la actuación de estas administraciones. El principio de subsidiariedad dice que hay que atender a la persona por parte de la administración más cercana. La administración más cercana es la municipal y también la autonómica en segundo grado. Los derechos y deberes de estas personas se defienden en el espacio municipal y también autonómico. La libertad, la defensa de los valores de la familia, la convivencia, la seguridad, son competencias de las administraciones locales, que no son administraciones de segunda, son administraciones primerísimas porque son las primeras que atienden a todas las personas. Y de eso es de lo que queremos hablar esta tarde. Esto no es un debate electoral, ni quiere serlo. Esto es un momento para reflexionar sobre la importancia que tienen estas elecciones, sobre la importancia que tienen las administraciones locales y autonómicas, sobre la importancia que tiene el que los ciudadanos sepan que van a elegir a las personas que directamente van a atender sus necesidades más primarias. Por tanto, en este ámbito tranquilo de reflexión que debe de ser siempre este foro, estamos deseando oír a las tres personas que han tenido la amabilidad de estar con nosotros. Como siempre, aunque no me ha dicho nada los organizadores, siempre el orden de actuación de los que van a intervenir se hace siempre por orden alfabético. Por tanto, se va a conservar así. Están aquí presentes tres fuerzas políticas de las que necesariamente vamos a tener que depender de una o de otra manera. Por tanto, ellos deben de reflexionar también sobre su actuación de futuro.
Se trata de intentar producir, si es posible, alternativas en la situación actual. Y de eso debemos reflexionar. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa la idea de España, sobre lo que significa también la necesidad de dotar a una sociedad de una educación adecuada, y tenemos que saber cómo se defienden los valores familiares dentro de las instituciones locales y autonómicas. Y por tanto, vamos a empezar, si os parece bien, sobre una reflexión inicial sobre lo que cada uno de vosotros queréis que sea, y ojalá lo consigamos, España, esa patria de la que todos dependemos. Juan Carlos Girauta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cinco minutos. Sí, 5 minutos, muy rápido. 5 minutos. Ante todo, discúlpenme por no ser Begoña Villacís. Soy Juan Carlos Girauta y quiero valorar ante todo el enfoque de esto como una reflexión más que como un debate, no porque los debates estén mal, que son una cosa muy divertida, sino porque venimos de una campaña con muchos debates, estamos a punto de otra campaña con muchos debates, y ya decía Montaigne que había dos tipos digamos, de habilidades, ¿no? Una para la respuesta muy rápida del ingenioso, y otra para la respuesta con juicio, que normalmente era más lenta, ¿no? Entonces está bien que ahora nos entreguemos a una cosa un poco más lenta y que guardemos el ingenio y los cortes y esto que ahora llaman zascas, que se ha puesto de moda, y dejemos eso durante un rato, ¿no? Así que la idea de España, bueno, la idea de España, España es mi vocación, y España es nuestra vocación como partido. Nuestro partido nació en una zona de España donde se había querido eliminar con bastante éxito toda huella de ella, ¿no? Y hubo una reacción muy tímida en su momento, pero de aquella timidez y de aquella casi insignificante, casi imperceptible reacción contra el intento de eliminar completamente la presencia de España o solo tenerla presente para denostarla. De allí surgió pues, un partido que hoy es un partido nacional y que no solo se dedica a hablar de la amenaza nacionalista, sino que tiene sus políticas diseñadas y sus propuestas para todos los ámbitos de la cosa pública. Yo creo que tenemos un proyecto para España. Pero no olvidemos que aquello nació de donde nació. Y tampoco olvidemos que la principal amenaza hoy para España es la deslealtad de los nacionalistas. Los nacionalistas siempre han sido desleales, lo han sido siempre en la historia de España desde que aparecieron. Lo fueron también con la República, baste con ojear la velada de Benicarló, de Azaña, para constatar hasta qué punto se parece la deslealtad de aquella Generalitat con la actual, ¿no? Pero bueno, hemos vivido un golpe de Estado desde dentro de del propio aparato estatal, desde dentro de algo que es Estado y encabezada por alguien que está fugado, que era el representante ordinario del Estado en Cataluña. Esa principal amenaza no puede perderse de vista. Por lo tanto, no se trata de ninguna obsesión, se trata de que no olvidemos que España puede seguir siendo un Estado de derecho social y democrático, un Estado dentro de la Unión Europea que cumple con plenitud los estándares democráticos homologables por los países más avanzados del mundo, puede avanzar en prosperidad, en justicia social, en libertades, en igualdad.
igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, no igualdad de resultados, que eso no lo reivindicamos, siempre y cuando siga siendo lo que es. La amenaza a la integridad territorial de un Estado no es algo que nos haga reaccionar con verdadera alarma por razones esencialistas o historicistas, sino porque las personas que están dentro de esa zona que se quiere marchar, de esa zona que, pues vamos, la zona no quiere nada porque es una zona, esa zona donde mandan algunos que quieren la secesión, esas personas pierden sus libertades y sus derechos. Esa es la principal cuestión. La principal cuestión es que nuestros compatriotas catalanes, y yo ya no soy catalán, por cierto, yo ahora soy un castellano de Toledo y estoy orgullosísimo y contento, más contento que unas Pascuas, ¿no? Pero hasta hace un mes era catalán. Y está lleno allí de compatriotas nuestros que están bajo la amenaza de dejar de ser españoles y, por tanto, de dejar de gozar de las libertades y derechos de los españoles, y en todo caso, y eso no es una amenaza, es un hecho, llevan décadas aguantando la pedagogía del odio, la permanente burla de los medios de comunicación, la discriminación, etcétera. Termino ya. ¿Cuál es mi idea de España? Mi idea de España es una que pasa primero por anular, por eliminar la amenaza a su integridad territorial mediante la aplicación de todos los mecanismos de la ley, que son suficientes para neutralizar esa amenaza. Y a partir de ahí, seguir haciendo lo que hacíamos, que es con distintos matices y distintas aproximaciones y distintos puntos de vista, avanzar juntos en una sociedad cada vez más próspera y más libre, porque eso es lo que estábamos haciendo antes de que llegaran los golpistas. José Luis. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Villa Cisneros, Fundación Valores y Sociedad, y, por supuesto, también al CEU por la organización de este debate. Antes de entrar en la cuestión concreta que nos has planteado, a mí sí me gustaría hacer una reflexión general, y es sobre la necesidad de este debate. Esta mañana he estado en un debate de candidatos municipales en el país y ha habido una ola de histerismo en relación al debate de esta tarde por parte de la izquierda, que cómo era posible que nos viniéramos a celebrar un debate de estas características en la Fundación Villa Cisneros y bajo ese título. Creo, por tanto, que es más necesario que nunca, ¿no? Uno que ha estado 4 años haciendo oposición en el Ayuntamiento de Madrid y que ha visto cómo Manuela Carmena ha recibido a Puigdemont, a Junquera, a Romeva, cómo se ha recibido a los familiares de delincuentes como Andrés Bódalo, o cómo se ha legitimado todo tipo de delitos y delincuentes en función de la ideología de los delincuentes, no podemos más que felicitarnos por estar aquí precisamente haciendo este debate que tan nerviosa pone a la izquierda. ¿Qué problema tiene con debatir? Y en relación con la reflexión que nos sugería José María, al que, por cierto, aprovecho para dar las gracias, espero que sea imparcial como moderador, pero aprovecho para dar las gracias por cerrar la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y es el mejor ejemplo de cómo se puede ganar la izquierda. Fue él el que acabó con los gobiernos de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, que luego posibilitó precisamente que el Partido Popular ganara también a la izquierda en las elecciones generales. Yo sí quisiera hacer una reflexión más sobre España, sobre mi terruño, sobre lo que va a pasar o lo que puede pasar en la ciudad de Madrid, cómo la izquierda vuelva a gobernar esta ciudad. Y lo digo porque me parece que para la democracia en España, tal y como la conocemos, el planteamiento que está haciendo Manuela Carmena es francamente peligroso. Manuela Carmena ha hecho un planteamiento que es el siguiente: los partidos políticos son instrumentos caducos, son instrumentos superados, son instrumentos que no sirven útilmente a la sociedad, prescindiendo con ello del artículo 6 de la Constitución, que establece que los partidos políticos son instrumentos fundamentales de la participación democrática. Y podríamos estar debatiendo durante horas, durante muchas horas, acerca de si el funcionamiento de los partidos ha sido democrático, como también exige la Constitución, acerca de si es mejorable o no es mejorable el funcionamiento de los partidos. Pero donde yo quiero ir a parar es que sin partidos no hay democracia.
No hay una sola democracia, díganme una sola democracia en el mundo real, no popular, como a ellos les gusta, que pueda funcionar sin partidos. El esquema que nos está planteando es el de una persona providencialista que tiene que montar una plataforma al margen de los partidos políticos para tratar de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Esto es lo que son los movimientos populistas en Iberoamérica que se han producido durante los últimos años, en los cuales precisamente se hacía una denuncia de la democracia de partidos como consecuencia de que los partidos no servían a los ciudadanos y por tanto había que crear plataformas mediante las cuales se dieran soluciones. Por eso es precisamente lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones en la Ciudad de Madrid, es si pueden triunfar plataformas y movimientos como los de Manuela Carmena o como los de Íñigo Rejón en la Comunidad de Madrid, que parten como requisito para su existencia de prescindir de la existencia de los partidos políticos. Y vuelvo a reiterar que sin partidos políticos no hay democracia real, no hay democracia verdadera, no hay democracias occidentales tal y como las conocemos. Por tanto, ese es el reto que se nos plantea a todos aquellos que nos presentamos desde opciones radicalmente contrarias, por supuesto, a la de la izquierda que nos gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, y es no solo explicar que Madrid se puede gestionar más y mejor, que Madrid se debe gestionar más y mejor, sino que realmente también lo que se están presentando en estos momentos en las próximas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Madrid es entre aquellos que creemos en una democracia en la que deben funcionar necesariamente los partidos y aquellos en las que creen en una democracia que puede funcionar sin partidos y con líderes providencialistas, que es el planteamiento que se nos está haciendo. De ahí la importancia de las próximas elecciones municipales, de ahí la importancia también para España de que nos podamos seguir considerando una nación de ciudadanos libres e iguales. Es cierto que el resultado electoral del 28 de abril creo que no nos ha dejado contentos a nadie de los que formamos el centro derecha, algunos menos contentos obviamente, eso no lo voy a negar, obviamente los resultados de algunos son muchos peores que los resultados de otros partidos del bloque de centro derecha, pero no conseguimos el objetivo principal, y el objetivo principal es que no gobernara Pedro Sánchez, el objetivo principal es que no subiera en votos el independentismo en Cataluña, el objetivo principal es que Bildu no tuviera representación, si eso fuera posible, en el Congreso de los Diputados, y sin embargo en estos momentos nos encontramos en un momento crucial como consecuencia del mapa electoral que ha desembocado de las elecciones del 28 de abril, donde ante un gobierno como el de Pedro Sánchez, que ya sabemos que es capaz de todo o era capaz de todo con tal de llegar al poder, ahora ya sabemos que no solamente se ha debilitado sino se ha fortalecido, y que por otra parte todos esos movimientos independentistas van en la misma línea, ¿no? El otro día en un debate en la Sexta Noche el representante de Esquerra Republicana de Cataluña, ya muy ufano, decía que habían ganado las elecciones en Cataluña, que por tanto era requisito imprescindible para poder gobernar España, poder dialogar con ellos. Y lo que hay que dejar claro desde el primer momento es que el único diálogo que cabe con los independentistas es dentro de la Constitución y dentro del Estado de Derecho, que no cabe más diálogo con ellos, que no podemos vivir permanentemente sometidos a su chantaje, y que precisamente no hay democracia sin Estado de Derecho, no hay democracia sin respeto a las normas, y el futuro de España, tal y como lo conocemos, depende precisamente de eso, que los que estamos en el lado de defender la Constitución, de los que estamos en el lado de defender el Estado de Derecho y de los que estamos en el lado de defender la democracia, consigamos derrotar a todos aquellos que tienen, yo creo, que un objetivo que es debilitar precisamente la nación, que es debilitar el funcionamiento de las instituciones que nos dimos con la Constitución de 1978 y que en este momento, como consecuencia de sus resultados electorales, está en serio riesgo. José María planteaba lo que mucha gente se está planteando. Es cierto que la segunda vuelta en las elecciones del 26 de mayo puede configurarse, mejor dicho, como una segunda vuelta frente a las elecciones generales. Creo que no es lo recomendable, creo que estamos hablando de elecciones distintas, creo que estamos hablando de marcos competenciales diferentes, una cosa son comunidades autónomas, otras son ayuntamientos, pero sí coincido en una cuestión, y es que en estas elecciones se debe mandar un mensaje claro e inequívoco después de las elecciones del 28 de abril, y es por tanto que debemos ser mayoría, como ya lo fuimos, por cierto, en número de votos, porque ya lo fuimos en número de votos los que defendemos la Constitución, lo que defendemos una nación, la española, de ciudadanos libres y iguales. Y ahí sí que van a tener una importancia extraordinaria las elecciones del 26 de mayo. Rocío, ahora es tu turno. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Fundación Valores a Sociedad, a Fundación Villa Cisneros y al CEU por organizar este acto. Nosotros defendemos que España es una nación, y es una nación que ancla sus raíces mucho antes que la Constitución. Es la historia que nos enseñaron nuestros padres y la que queremos legar a nuestros hijos. Es la nación que hemos heredado y la que pretendemos
dejar a nuestros hijos en igualdad de condiciones. Nosotros creemos que no hace falta que nos ataquen para sentir como nuestro cuando nos roban Cataluña, cuando atacan a un compatriota en Cataluña, cuando a un niño no le dejan escolarizarse en español, cuando a alguien no le dejan rotular en su comercio, o cuando alguien es señalado y excluido por el nacionalismo y el separatismo. Y cada vez que hacen eso a un compatriota en Cataluña, se lo hacen a todos los españoles. Y cada vez que atacan a un compatriota en Cataluña, nos atacan a todos nosotros. Y por eso salimos todos unidos con nuestra bandera el día que Su Majestad el Rey, ese miércoles, nos impulsó a todos a salir a la calle. Y sentimos todos que estamos unidos por algo que fuera, y aparte de los partidos, fuera de nuestra ideología, fuera de lo que pensamos, de izquierdas, de derechas, nos unió a todos, y ese es el movimiento patriótico que nosotros queremos liderar. Nosotros queremos liderar una alternativa cimentada en un movimiento patriótico de defensa de España como nación. No creemos en una España federal, no creemos en la España de las 17 naciones, no creemos en los 17 mercados que nos fraccionan, los 17 que nos enfrentan y los 17 que nos dividen. Y España, hoy más que nunca, se encuentra en una encrucijada. Y ahí es donde tenemos que estar todos como el dique de contención frente a este golpe de Estado que no ha acabado, que sigue vigente, y en el que la defensa de la ley es el primer bastión para hacer frente y proteger nuestra democracia, porque sin ley no hay democracia. Y en esto no podemos ser tibios, no podemos incentivar pactos del abrazo ni de la concordia con aquellos que son los separatistas que se unen a la izquierda y saben exactamente cuáles son sus objetivos. A veces se disfrazan de más moderados y otras veces son más radicales, pero siempre tienen un objetivo común, que es romper España. Y en esto, los demás tenemos que estar claramente al otro lado. Tenemos que conseguir que lo primero, que se cumpla la ley. Lo segundo, que los que han atentado tan gravemente contra nuestra Constitución, contra la ley de leyes, paguen por ello. Y esto tiene que ser el precedente para que nunca más se vuelva a repetir. Y al nacionalismo se le hace frente con las ideas, con claridad, con la batalla de las ideas y argumentando y uniéndonos todos los que defendemos la libertad y los valores que han dado lugar a esta nación, que es la española, de la que tenemos que estar orgullosos, que además es la que construye, y en base también a sus valores, que por qué no, también el cristianismo lidera y puede liderar Europa. Y en ese papel es en el que creemos nosotros, y a ese papel es al que invitamos a todos los demás, porque ahora ya esto no es de partidos, esto es de defender la nación española y de liderar un movimiento patriótico que es el que nos permitirá dejarle a nuestros hijos la España de la que estamos orgullosos y la España que queremos para nuestros hijos. Muchas gracias. La importancia que tiene la educación en la persona lo hemos oído aquí muchísimas veces. Hemos visto que hay veces que se altera la educación o se puede influir sobre ella. ¿Qué pensáis cada uno de vosotros que vuestra fuerza política pueda hacer por mejorar la educación en España, para defender la dignidad de la persona? Gracias. Bueno, en primer lugar, hay que volver a prestigiar la docencia. La docencia está desprestigiada por muchas razones. Pero devolverle el prestigio exige algunas cosas. En primer lugar, elevar la nota de selectividad que hace falta para dedicarse a la docencia. En segundo lugar, establecer un MIR, igual que para los médicos. En tercer lugar, hacer campañas activas por parte del Estado, de modo que se eduque a la gente en la comprensión del papel central, capital, que la educación tiene en la vida y en todos los ámbitos. También hay que explicar hasta qué punto estamos en un momento de transición y de incertidumbre. En España, como toda Europa, como todo el mundo en general, pero dentro de Europa, con las restricciones que marca esa pertenencia, se enfrenta en los próximos 10, 15 años máximo
a una revolución tecnológica en toda regla que va a alterar la forma en que trabajamos, vivimos, nos organizamos, el funcionamiento de las ciudades, ¿no? El transporte, la automatización de procesos, la robotización, el Big Data, la inteligencia artificial, están a punto de generar inmensas oportunidades y, como ya sabemos, lo que es una oportunidad, lo mismo que es una oportunidad, puede ser una amenaza para quien perciba las cosas de otra manera, o con miedo, o sin el mismo bagaje, ¿no? Por lo tanto, solo en la educación y solo desde la educación podemos dotar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes de las habilidades necesarias para una época de incertidumbre. Hombre, con total seguridad, ocurra lo que ocurra, será bueno tener una comprensión lectora alta, por ejemplo. Con toda seguridad será bueno pues que haya un nivel en matemáticas alto, por ejemplo. Y he puesto dos de las disciplinas o dos de las habilidades en las que España suele quedar muy bajo cuando se mide y se compara eso, ¿no? En nuestro modelo existe la idea de autonomía de los centros dentro de un programa supervisado, efectivamente supervisado por la Alta Inspección del Estado. Es decir, los currículums supervisados, los libros de texto supervisados y lo que se enseña supervisado por una Alta Inspección del Estado que opere sobre todo el territorio español, con medios de verdad y con recursos de verdad, que tenga capacidad de sancionar de verdad y que actúe con plena autonomía. Y que esos centros puedan seguir criterios o modelos pedagógicos propios de directores que tienen su idea de la pedagogía. Existen distintos modelos que compitan y que exista el premio para quien obtiene mejores resultados en forma de mayor financiación o en forma de que el mercado también actúe en el mercado, quiero decir, que los padres puedan optar por llevar a sus hijos no donde les toca por el distrito o por la zona, sino por la escuela más excelente. Y termino, podría añadir muchas cosas, esta parte con la introducción del inglés como lengua vehicular, con plena normalidad, y por supuesto del español, hay que decirlo, pues en esas zonas de España donde no está presente en el aula. Dicho esto, un tratamiento especial para el problema catalán, como mínimo, Yo creo que es donde más ha avanzado. En Cataluña hace décadas que se insufla odio en las aulas, de modo que ha llegado a parecer normal que se incurra en aquellas cosas que cualquier persona sensible, mínimamente culta, mínimamente civilizada, en cualquier lugar de Occidente, identifica como una señal de violencia próxima: la bestialización. Cuando se deshumaniza, cuando se bestializa al adversario político o a un grupo humano grande por su procedencia, eso es el preludio de algo grave siempre. La historia ballena está archidemostrado, y yo quiero leerles, y acabo mi intervención con esto, lo que escribió con 50 años, no con 14 ni con 15, con 50 años, Quim Torra, el año 2012, diciembre de 2012. Un párrafo. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo: carroñeros, víboras, hienas,
bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho contra todo lo que representa la lengua. Están aquí entre nosotros. Les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en estas bestias o un pequeño bache en su cadena de ADN. Pobres individuos. Este tipejo sigue siendo presidente de la Generalidad de Cataluña. En ningún país civilizado se debería permitir que alguien que ha escrito eso mantenga un cargo de responsabilidad política. En ningún país. Mientras este tipejo siga ahí, tenemos una mancha y tenemos un problema, porque estas mismas ideas se transmiten en la escuela y en la universidad. José Luis. Muchas gracias, José María. A ver, yo creo que la educación ha sido el gran campo de ingeniería social de la izquierda durante muchas décadas, ¿no? Al final, las leyes de educación de la izquierda han sido prácticamente, salvo 2 años, y no creo que llegue a tanto, las que han regido la educación. Y la izquierda entiende la educación no como la educación para la libertad y, por tanto, para la mejor capacidad de toma de decisiones por parte de las personas, sino la educación para el adoctrinamiento. Y la educación, por tanto, es un medio de ingeniería social que lo que pretende sencillamente es garantizar la hegemonía política de la izquierda, o al menos ese es el enfoque que habitualmente se ha dado. Y por eso no se respeta el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución establece como premisa básica que todos los padres tienen derecho a educar libremente de acuerdo a su convicción y sus creencias a sus hijos. Por tanto, cuando se pone en duda, por ejemplo, la educación segregada, que ha sido sancionada favorablemente por el Tribunal Constitucional, cuando se quieren quitar los conciertos porque la educación concertada no puede competir con la educación pública, por el mero hecho simplemente de que obviamente no es la educación que se quiere dar desde la izquierda a los niños, pues ya tenemos un primer problema de lo que ha pasado en la educación a lo largo de todos estos años. Es obvio que además en aquellas regiones donde los nacionalismos, ahora independentismos, han exacerbado aún más esta pulsión totalitaria hacia la educación de nuestros hijos, que habría que reclamarles, ¿no?, ya que saquen sus sucias manos de la educación y dejen que se puedan educar en libertad, pero lo cierto es que este ha sido el modelo que se ha propulsado. Yo tuve la suerte de trabajar en un gobierno cuya presidenta está aquí, que es Esperanza Aguirre, cuya viceconsejera de Educación también está, que es Alicia Delibes, que contraponía un modelo absolutamente distinto, un modelo que era el del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que sencillamente apostaba por la libertad y por cuestiones tan básicas para garantizar la debida educación de nuestros hijos, como eran, y me acuerdo de las disputas políticas que hubo en aquel momento, crear un bachillerato de excelencia, donde se pudiera premiar el mérito, la capacidad, el esfuerzo de todos aquellos chavales que dedicaban sus horas a estudiar, que tenían mejores rendimientos académicos, lo que costó implantar las famosas pruebas de evaluación también, porque suponía estigmatizar a todos aquellos que no podían sacar o que no sacaban los resultados adecuados en esas pruebas de evaluación, y por tanto no convenía estigmatizar. O por otra parte también el bilingüismo, que en un primer momento se definió incluso como una muestra de elitismo en la educación pública por parte del Partido Popular, y hoy en el propio debate en el país yo creo que ha sido el candidato del PSOE el que ha reivindicado la educación bilingüe. Y por supuesto lo que es la libre elección de colegio por parte de los padres. Al final son los padres los que tienen que decir cuál debe ser la educación que se deba dar a sus hijos. Por tanto, es un modelo de educación, el del Partido Socialista, que parte de una premisa absolutamente errónea, ¿no? Y es que no hay que estigmatizar, no hay que premiar el esfuerzo, no hay que premiar el sacrificio, no hay que premiar la capacidad de estudio que tenga cada uno de los chavales, sino que parte de ese lenguaje buenista que tanto gusta a la izquierda, ¿no?, y que consiste en que no hay que dejar a nadie atrás. Por supuesto, nadie está diciendo que se deje a nadie atrás, nadie está diciendo que se queden los chavales sin educación, pero no es lo mismo la igualdad de oportunidades en la educación, que creo que es absolutamente imprescindible y que todos los que estamos en este auditorio estaremos de acuerdo, que lo que es el igualitarismo. La izquierda no pregona la igualdad de oportunidades, la izquierda pregona el igualitarismo, y ya sabemos dónde nos lleva el igualitarismo: a igualar pero por abajo, a igualar en la mediocridad, a igualar en los malos resultados, pero no a igualar en la excelencia. Por eso muchas veces cuando la izquierda habla de la desigualdad habría que decirle que lo que hay que atacar no es tanto la desigualdad como la pobreza, pero eso ya es una cuestión diferente a la de este coloquio referente a la educación. Obviamente tenemos un problema de educación en España, tenemos un problema en este caso
que no creo que necesariamente se deba a la distribución competencial entre comunidades autónomas, aunque seguro que alguna ponente al respecto podrá discrepar, porque el problema no está tanto en las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde se sacan excelentes resultados y donde se está por encima de la media de la Unión Europea, según los informes OCDE y según los informes PISA, y hay comunidades autónomas que, sin embargo, están muy por debajo de la media. O dicho de otra manera, menos mal que en Madrid gobernaba el Partido Popular cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, porque si no, imaginémonos la educación que podrían haber tenido los niños en Madrid. Por tanto, lo que sí hay es que fortalecer todos aquellos instrumentos que sean imprescindibles para cohesionar la educación, desde la fijación de un currículum mínimo, por supuesto, que sea exigible a todos los estudiantes, cualquiera que sea el lugar del territorio nacional donde estén desarrollando sus estudios, el ejercicio efectivo por parte de la Administración General del Estado de la alta inspección y, por tanto, la necesidad de dotar de los recursos humanos y de los recursos materiales para que se pueda ejercer esa alta inspección y, sobre todo, yo creo que ahí coincido completamente con Juan Carlos, para atajar la escandalosa situación que en estos momentos se está viviendo en Cataluña. Pero es cierto que si una persona como Quim Torra, un personaje, dejémoslo más que en una persona, un personaje como Quim Torra está al frente de la Generalitat de Cataluña, lo que es imprescindible es que el Estado esté dispuesto a ejercer todos los mecanismos necesarios para asegurar que esa educación en Cataluña no se convierta en un mero adoctrinamiento, sino que tratemos de que se convierta en una educación en libertad. Pero no olvidemos que efectivamente la educación es el principal campo de ingeniería social que ha encontrado la izquierda, a mi juicio, para empobrecer cultural y sociológicamente la sociedad como mejor forma de obtener una hegemonía electoral, y es uno de esos campos en los que tenemos que dar la batalla. Y ya he dicho, yo creo que pertenecía a un gobierno que en este punto supo dar la batalla, que demostró que se podía educar en libertad, que se podía educar en la excelencia, que se podían introducir mecanismos como el bilingüismo, como las pruebas de evaluación o como el bachillerato de excelencia, y que eso lo único que hacía era elevar el nivel educativo, que es imprescindible en la sociedad en la que vivimos. Rocío, es tu turno. Bueno, los que defendemos que la educación es fundamental para garantizar la igualdad de todos los españoles de oportunidades y para conseguir poner a todos nuestros niños en la misma línea de salida y poder funcionar como un trampolín social, creemos que es prioritario ponernos de acuerdo para recuperar una competencia como es la de educación. Solo así podremos garantizar que no seamos diferentes y que un niño no sea diferente por nacer en una comunidad autónoma a otra. Y eso creo que tendría que ser prioritario para todos. Hasta hoy esto no lo hemos conseguido y el sistema de las autonomías nos ha demostrado en la educación que no ha sido eficaz en garantizar la igualdad de todos los españoles, y por eso yo creo que esto tiene que ser un eje fundamental y un pacto fundamental de todos. Solo recuperando la competencia de educación podemos garantizar que a ningún niño se le excluya en un patio por no hablar español, que a ningún padre se le robe su derecho a que su hijo pueda ser escolarizado en español en cualquier rincón de España. Y además es la única manera de garantizar un currículum común en que la historia de España sea veraz y sea común para todos los españoles. Y en eso es lo que queremos educar a nuestros niños, porque si fallamos en eso, fallamos en la defensa de lo más básico. No sabrán en qué ancla España sus raíces, cuál es su historia, qué defendemos y cuál es nuestra identidad. Y una nación que pierde los conocimientos básicos de lo que es su historia y su identidad desaparece. Nosotros además creemos que la educación estos años ha dado un retroceso brutal en la libertad. Los padres hemos visto atracada nuestra libertad en lo más fundamental. Se nos ha pretendido, el Estado ha entrado hasta el último rincón de nuestras casas a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Ha entrado con leyes totalitarias como las leyes de ideología de género, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, a decirnos a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños en lo más fundamental, que es el concepto que tenemos de la persona, del individuo y de la visión de la familia. Hemos sufrido un ataque fundamental que no tiene como otro objetivo, que es más que acabar con un pilar fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Nosotros defendemos el cheque escolar como
la única herramienta que va a garantizar a todos los padres la libertad para poder elegir para sus hijos aquel colegio que crean que es mejor y que mejor educación les va a dar. Y yo creo que los padres sabemos lo que es mejor para nuestros hijos y sobre todo el Estado no tiene que entrar hasta el último rincón de nuestras casas a decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que es lo que hoy se está haciendo. Porque hoy estas leyes totalitarias nos imponen en los colegios públicos, privados y concertados un menú común. Y los padres no tenemos posibilidad de defendernos ni sacar a nuestros niños de las aulas, ni cuando ya llegan a casa ya han sido adoctrinados por todos estos talleres que han entrado en los colegios ante la pasividad de todo el mundo. Y eso los padres no lo podemos tolerar, porque la educación de nuestros hijos es el pilar fundamental en el que educamos en valores y educamos en libertad. Y por eso nosotros creemos que el cheque escolar es perfecto. El cheque escolar nos permitirá ir con ese cheque al colegio que deseemos, podremos elegir según las distintas opciones que tengamos y además los colegios entrarán en competencia y tendrán la necesidad de mejorar y los profesores de ser excelentes. Y así será la única manera de educar a nuestros hijos en los valores fundamentales de la excelencia, de la libertad, y además conseguiremos que aquellos que mejores rendimientos y mejores resultados tengan en la educación de nuestros hijos son los que consigan prosperar, porque queremos que nuestros hijos estén en los colegios donde mejor educación les den para competir en esta sociedad en la que nos vamos a enfrentar, que es una sociedad en la que nos vamos a encontrar, y lo estamos viendo los que trabajamos en las empresas, con gente excelentemente formada. Y España en esto no se puede quedar atrás, y los españoles tampoco. No puede ser que la noticia es que haya manifestaciones de padres para que sus hijos tengan menos deberes. Tenemos que recuperar la exigencia de los padres, la autoridad de los profesores, el respeto de los niños hacia sus profesores. Los niños tienen que volver a ponerse de pie. Y además, solo en la educación, en la excelencia, en la disciplina, en el sacrificio y en esta competencia conseguiremos hacer españoles mejores que puedan competir con lo que nos enfrentamos. Y de paso también la educación tiene que ser un lugar donde transmitamos valores fundamentales como es el amor a la patria, a España, el respeto por sus símbolos, por la bandera y el conocimiento de su historia. Y esto lo tenemos que hacer desde que son muy pequeños, en los colegios y en la familia. Y es parte fundamental y no tenemos que tener ningún complejo. Y esto en otros lugares del mundo es lo normal. Y nosotros defendemos lo normal. Y no puede ser que en España eso haya desaparecido. Porque los complejos a la hora de defender todo esto es lo que ha permitido que avancen otros. Que avancen otros. Claro. Que avancen otros y se permitan adoctrinar a nuestros niños. Entonces, nosotros creemos que el cheque escolar y la recuperación de la competencia de educación es prioritario y así podremos construir unas generaciones de españoles competentes, excelentes, que amen a España y que se eduquen en libertad. Muchas gracias. Sin duda alguna el tema de la educación está muy unido también al tema del que ahora debéis de expresaros, que es la vida familiar, la familia, el núcleo esencial de la sociedad. ¿Cómo lo abordáis? Juan Carlos. Muchas gracias. Como nos hemos comprometido al principio y además yo lo he celebrado, ¿no?, a que esto fuera reflexión y no debate, eso es. Omito cualquier referencia a aquellas cosas que se han dicho con las que no estoy de acuerdo. Vamos al tema de la familia. Hay un primer problema tremendo, que es de estructura demográfica. Dicho, vamos a ver, de la forma menos alarmante posible, o tomamos conciencia y se fomenta la natalidad, o el estado del bienestar no es sostenible. Digámoslo así, creo que todos estaremos de acuerdo para no hacer excesivo catastrofismo. Ahora, es muy preocupante, sumamente preocupante.
España está entre los países de más baja natalidad del mundo. A nuestro parecer, eso tiene que ver con la inseguridad, con la precariedad, con las dificultades de las parejas jóvenes a la hora de plantearse un proyecto de vida. La precariedad es muy poco compatible pues, con todo, ¿no? No ya con comprarse un piso, que desde luego lo es, incluso con alquilarse un piso. Es muy poco compatible con el, por lo menos en nuestros parámetros culturales, con el tener hijos. En otras culturas es distinto, y a más pobreza más hijos, pero estamos en otro contexto cultural, ¿no? Creemos que en España hay una grave injusticia que está en la base de todo esto, que es la dualidad entre los trabajadores, entre los tipos de contratos. Nos parece que basta ya, que se tiene que terminar ya con esta sobrereacción de España a las crisis económicas, siempre del mismo modo, que es echando a los contratados temporales a la calle. Los temporales son los que pagan siempre el precio de las crisis. Los temporales eternizan su situación mediante renovaciones de contratos de 6 meses, y cuando no se puede renovar más se les echa y se van a otro sitio. Bueno, esa dualidad de unos trabajadores fijos, que son aquellos en los que piensan los sindicatos, y unos trabajadores temporales que siempre pagan el pato cuando viene la crisis, y que además no pueden acabar de consumar la adquisición de ciertas pericias dentro de una empresa o dentro de un sector, no pueden acabar de demostrar lo que pueden hacer, están sometidos a un muro invisible, que es el muro que existe en el día en que el empresario sabe que si pasa un día más, este señor se convierte en fijo, y por lo tanto será más caro el día que tenga que prescindir de él si las cosas van mal dadas. Nuestro proyecto para la familia es, en primer lugar, luchar contra la precariedad. Todos los contratos deben ser contratos indefinidos, salvo los que son contratos que por su verdadera naturaleza son temporales, son para una actividad temporal realmente, ¿no? De verdad. Todos los contratos deben ser indefinidos, con una misma indemnización. Nosotros hemos marcado 20 días, pero es discutible. En todo caso, eliminamos, derribamos ese muro invisible. En segundo lugar, a partir o en cierto umbral o hasta cierto umbral de ingresos, nosotros creemos en la fórmula del cheque, es decir, del impuesto negativo, de la recepción de un cheque del Estado por parte de los que no llegan a cierto nivel de ingresos. Hay quien cree que esto es una utopía, ¿no? Esto se hace en Estados Unidos y se hace en Suecia y funciona bastante bien, ¿no? Otra cosa que nos preocupa cuando tiene que ver con la familia es la cuestión de la conciliación. En ese sentido, nosotros hemos planteado, siempre que hemos podido forzar en alguna negociación política las cosas, siempre hemos planteado que se aumentaran los permisos de paternidad para igualarlos con los permisos de maternidad, de modo que esa circunstancia natural, que es pues que la mujer puede en un momento dado quedarse embarazada y por tanto estar una serie de meses fuera de la actividad profesional, digamos, no se convierta en una desventaja porque el padre tiene derecho a las mismas semanas. Esto en cuanto, digamos, a lo socioeconómico, ¿no?
Desde luego, podría añadir que hay que financiar la educación de 0 a 3 años, bueno, lo que se ha llamado siempre guarderías, ahora se prefiere llamar educación, llamémosla así, educación de 0 a 3 años, dar todas las facilidades, eliminar, por ejemplo, eximir del pago de la cuota de autónomos a los padres, a los que tienen un hijo, tanto al padre como a la madre, durante 2 años, etcétera, etcétera. Todo esto por lo que hace a la cuestión socioeconómica del tema, del problema. Pero luego hay otra cuestión que tiene más que ver con la asunción de los valores, que es muy importante, ¿no? A nosotros nos parece que nadie tiene derecho a imponer su agenda ni religiosa ni antirreligiosa, ni su agenda, digamos, nadie tiene derecho a imponer su agenda de parte, ni a intrometerse en los asuntos de alcoba ni de puertas adentro. Por lo tanto, quien quiera formar su familia sobre una relación homosexual, que no se vea molestada por ello. Cuando digo que no se vea molestada, ya sé que legalmente eso ya se puede hacer, y está ahí, ¿no? Que no se vea molestada quiere decir que tengamos mucho cuidado a la hora de referirnos a estas cuestiones, dado que hablamos de colectivos que han sufrido mucho históricamente, ¿no? Por otra parte, las ayudas a las familias no pueden en ningún caso, jamás de la vida, basarse en qué tipo de familia o en la supuesta existencia de una familia normal, que sería la familia, las familias en las que nacimos y crecimos nosotros, porque los hechos van por otro lado. Y nos guste o no nos guste, hay aproximadamente una mitad de parejas que se separan o se divorcian. Y eso plantea una cuestión con los niños. Y todo esto está muy mal, claro, es terrible, porque es mejor que la gente no se separe, pero es que no es cuestión de los representantes políticos meterse en eso. El hecho es que eso es así, eso sucede, y nosotros consideramos que es más justo establecer que el criterio sea la custodia compartida por defecto. Es decir, aquello que durante muchos años ha sido la excepción, porque lo normal es que los niños estuvieran con la madre y que solo en ciertos casos y había que pleitear y había todos estos problemas. Bueno, en nuestro modelo, por definición, digamos, como por defecto, debería existir la custodia compartida, y así debería ser dictaminada siempre por el juez, salvo casos anómalos, que serían entonces los que habría que demostrar, y los excepcionales. Por otra parte, existen algunas cuestiones referentes a las familias y preocupaciones que todos tenemos, pero que son hechos que están ahí y que no voy a omitir, por mucho que sea más o menos popular el asunto, ¿no? Nosotros defendemos la gestación subrogada, y la defendemos porque existen muchas familias que han recurrido a ella sin que tenga esto nada que ver con intercambios económicos. Por lo tanto, rechazamos la etiqueta de los vientres de alquiler, y los niños que nacen de la gestación subrogada están hoy en día en un limbo jurídico, y eso se tiene que acabar, ¿no? Lo que hay que hacer es regularlo, ver qué mujeres pueden o no pueden acordar una gestación subrogada. Una serie de condiciones que ahora sería superfluo exponer aquí, pero naturalmente esto se hace con condiciones y como algo de tipo altruista. Y en cuanto al tema del aborto, para rematar estas cuestiones que se refieren más a temas tradicionalmente tradicionalmente relacionados con la moral y la política son ámbitos diferentes.
y nosotros no podemos en modo alguno introducir a estas alturas del cambio en la percepción social del fenómeno una penalización que la sociedad española no quiere ni desea, porque nosotros somos los representantes de la sociedad española. La penalización del aborto está planteada ya a partir de un número de semanas y está planteada en los mismos términos que la plantea prácticamente toda Europa, que es supuestos y plazos. Tal como está regulado ahora, nos parece que goza de la aceptación mayoritaria. ¿Quiere eso decir? No haría falta tener que decir estas cosas, pero bueno, por si acaso. ¿Quiere eso decir que celebremos el aborto, que nos pongamos a aplaudir como hicieron aquellas ministras socialistas cuando se aprobó esta ley? ¡Qué alegría, qué alegría! No, no, el aborto no es una alegría, el aborto está ahí y existe. Y la cuestión es si tú penalizas o no penalizas, si tú pones en el Código Penal un tipo que establezca que en cualquier caso va a ser un delito el aborto, o que lo va a ser salvo en los tres supuestos digamos, de la época del PSOE, de la época del gobierno de Felipe González. Bueno, todo esto ha cambiado, la percepción social cambia. Nosotros somos políticos, no somos los padres espirituales de nadie, y lo que establecemos está dentro de los baremos aceptados por todos los países de nuestro entorno. No creo que me haya dejado nada en el tintero sobre la cuestión de las familias. No, y te agradezco que no se entre como tema de debate. Muchas gracias. José Luis. Sin perjuicio de que compartamos algunas cosas y otras no, desde luego exhaustivo ha sido exhaustivo, Juan Carlos, en el tema de la familia. Eso quedan pocas dudas. Voy a tratar de esquematizar nuestra posición en relación a la familia, ¿no? Yo creo que no cabe duda. Si yo antes hablaba de que el tema de la educación era un campo de batalla ideológica y de transformación sociológica por parte de la izquierda, el campo de las familias es absolutamente lo mismo, y por tanto yo creo que la izquierda lo que ha hecho es tratar de florecer el mayor número de familias posibles, pero con un único objetivo, que es desvirtuar y desmerecer la familia tradicional, porque entienden la familia tradicional desde dos puntos de vista que ellos creen que es criticable. En primer lugar, porque es donde entienden que se forma en valores, y para ellos no es la familia la que debe formar en valores, sino ya se ocupa el Estado de formar en valores a los hijos, y por tanto les fastidia de forma extrema esa educación en valores desde la familia. Y en segundo lugar, porque para ellos la familia tradicional no deja de ser un rol de la mujer que se ha quedado completamente anticuado. Esto lo vimos en la manifestación del 8 de marzo, donde se repartían carnés de mujeres buenas y de carnés de mujeres malas en función de los determinados criterios que establecía en cada momento la izquierda, y por tanto el rol tradicional respecto de las madres o de las mujeres que han decidido libre y voluntariamente ser madres de familia, pues hace precisamente que esa pulsión ideológica se transforme no en la defensa de las diversas familias, como la izquierda pretende hacernos creer, sino básicamente en la persecución de lo que ellos entienden como la familia tradicional, que es un pilar básico de la sociedad, y que por otra parte, aunque solo sea en términos económicos, tendremos que reconocer el papel fundamental que durante la durísima crisis económica que hemos vivido precisamente han jugado las familias en el sostenimiento de la sociedad y en que no se produjera un auténtico estallido social en España. Y por tanto la familia debe ser objeto de protección. Tenemos un gravísimo problema de natalidad, a lo que no es en estos momentos en España, a lo que no son ajenos, por otra parte, las políticas de la izquierda, minusvalorando precisamente el papel de la mujer como madre, como han hecho a lo largo de muchísimos años, y pretendiendo que se pudiera focalizar o pudiera primar otros aspectos de la mujer que son igualmente merecedores, desde luego, de respeto y de protección, como fundamentalmente lo que es en el ámbito profesional. Por tanto, lo que tenemos es que incentivar políticas de natalidad para que sean las mujeres las que tengan la libertad de decidir cuándo quieren ser madres. Yo ahí coincido con Juan Carlos en que tenemos también un problema fundamentalmente, ya no sé si de precariedad laboral, pero sí también salarial. Es decir, yo creo que en España los salarios son realmente bajos en relación con la capacidad que pueden tener de independizarse, de formar una vida propia, de formar una familia propia. Cada vez los jóvenes se van independizando más. Yo no me he independizado, de hecho, todavía, así que nos da una idea de cuál es la solución. Sí, como bien sabe Esperanza, que me lo recuerda habitualmente. Entonces, nosotros lo que planteábamos en el programa electoral
electoral, por hacer un resumen de cuál era la administración. En primer lugar, yo creo que una cuestión que es determinante, y más en el ámbito de la administración, que son estructuras fuertemente jerarquizadas y, por tanto, en las cuales hay que transmitir un mensaje transversal y desde la jerarquía, que era crear un Ministerio de Familia, como ya hubo en Madrid una Consejería de Familia. Nosotros también, en este sentido, en el Ayuntamiento de Madrid, ya hemos dicho que crearíamos una Concejalía de Familia. En segundo lugar, una ley de maternidad que permita que las mujeres puedan tener hijos, que permita que ante la duda, yo creo que es una frase de Pablo Casado que yo reivindico, ante la duda equivoquémonos en favor de la vida, siempre hay que equivocarse en favor de la vida ante la duda, y para eso precisamente lo que tenemos es que generar todos los instrumentos y los mecanismos necesarios para que efectivamente se puedan generar esas condiciones en las que las mujeres puedan acceder a la maternidad. En esta línea, ya no por lo que nosotros pretendemos en el Ayuntamiento de Madrid es implementar una serie de medidas de incentivos fiscales, precisamente para las familias numerosas, recuperar bonificaciones que se han eliminado por este equipo de gobierno para las familias numerosas en el impuesto de bienes inmuebles, tanto las de carácter general como las de carácter especial, y en definitiva reforzar el papel, dar la batalla cultural en torno al concepto de familia tradicional, que es absolutamente esencial si no queremos ver desvirtuado todas las cuestiones relativas a la familia. En relación con la gestión subrogada, nosotros ahí lo que ya hemos dicho es que estamos en desacuerdo, a diferencia de Ciudadanos, porque yo creo que no conviene caer en la ingenuidad de que haya algunos pocos casos, que no digo que sean altruistas, Juan Carlos, pero la mayoría de los casos obviamente son vientres de alquiler y lo que se produce es un determinado rendimiento económico. Y en relación al tema del aborto, nosotros yo creo que también en ese sentido lo hemos dejado bastante claro cuál era nuestra posición al respecto, esa que nos equivoquemos siempre en favor de la vida, que incentivemos esa ley de la maternidad, y sí me gustaría desde un punto de vista jurídico, porque la izquierda también está hablando del aborto como un derecho, que en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 en relación con el aborto no dice que es un derecho, dice que es un delito. Lo que pasa es que se despenaliza en 3 supuestos, lo digo por frente a ese discurso de la izquierda que nos lo pretende vender como un derecho. Pero en definitiva, asumamos que la familia es el pilar básico de la sociedad, que la educación en valores se da desde la familia y no se da desde el adoctrinamiento por parte del Estado, que tenemos un problema de natalidad, que tenemos desde luego que se nos va el tiempo, ¿no, José María? Que tenemos que incentivar la maternidad y que por tanto tenemos que articular políticas de familia, sí, pero que tengan en cuenta en el centro de esas políticas a lo que la izquierda despectivamente denomina como la familia tradicional. Rocío. Bueno, nosotros defendemos los principios de la Constitución, y es que los españoles somos iguales, da igual nuestra orientación sexual, nuestra religión o nuestra raza. Y nosotros defendemos que la familia es un pilar fundamental, pero es un pilar fundamental y que hay que defenderlo no por razones nos convenga, por el estado de bienestar, no porque ahora tengamos la hucha de las pensiones vacías, sino porque es un tema de supervivencia de la sociedad española y es un bien para toda la sociedad. Y así hay que entenderlo. No es de políticas ni de derechas ni de izquierdas. En esto tenemos que estar de acuerdo todos en la defensa de la familia. La familia, además, es en el lugar donde mejor se educan los niños y el modelo que ha demostrado con más éxito hasta ahora, donde se puede educar a los niños, donde se dan mayores índices de natalidad, etcétera, etcétera. El mayor reto que es al que se enfrenta España, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la productividad, es el reto demográfico. Y la demografía no solo está, y la natalidad no solo está ligada a factores económicos, no hay más que ver el índice de fecundidad en sitios donde hay una renta per cápita altísima, como es Pozuelo, que no tiene un índice de fecundidad sustancialmente más alto que el resto de España, o ni a políticas de empleo, porque vemos países como Japón con un índice de paro del 2 y pico %, donde la demografía, pues el suicidio demográfico es evidente. Hay también factores culturales e ideologías que fomentan el ataque a la familia. Y algunas de ellas son este feminismo radical que parece imponernos a las mujeres que tenemos que pensar de una única manera y que es incompatible ser una profesional y defender a la familia y tener hijos. Y esto parece que lo han comprado todos. Nosotros, no puede ser que yo cruce la Castellana con 4 niños y me miren como si fuera el lince ibérico en peligro de extinción. Claro, que esto pasa.
esto pasa. Nosotros queremos poder inaugurar un ministerio de familia y no el ministerio de la soledad, que es a lo que vamos abocados, sino defendemos con valentía la familia como pilar fundamental. Y defender la familia es defenderlo culturalmente, defenderlo de los ataques de ideologías como la ideología de género, que tiene como objetivo acabar con la familia, y defenderlo en la educación de nuestros hijos y enseñarles que es compatible una vida en familia de compromiso y de un modelo que asegura la educación de los niños por mucho tiempo con estos parámetros, estos modelos que nos quieren contar ahora de mujer profesional, etcétera. Es perfectamente compatible y no hay que sacrificar una cosa por otra. Sí hay una brecha maternal, no por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre, y ahí sí que creo que tenemos que estar todos concienciados y hacerle todos frentes. Tenemos que promover que sea protegida los padres en las empresas, que se fomente la natalidad, y para eso también tenemos que hacer una política que ayude a nuestros jóvenes a emanciparse, ¿no? Una política de empleo basada en facilitar y abaratar los costes sociales en la contratación, a la hora de encontrar un empleo, es la mejor política para facilitar a nuestros jóvenes acceder a un empleo y poderlo consolidar. Una política de bajos impuestos también favorece a las familias poder prosperar. Una política en que se tiene en cuenta cuántos miembros hay en la familia, un IRPF per cápita, un IBI que tiene en cuenta cuántos miembros hay en la familia, en esa vivienda, quizás sea la política adecuada para proteger a la familia, porque hoy lo necesita, ¿no? Además, nosotros creemos que hay que hacer una férrea defensa de la dignidad, de la igualdad de hombres y mujeres, y la defensa de la dignidad no puede pasar por la cosificación de la mujer ni la cosificación del más débil, que es el niño con el vientre de alquiler. No. Hemos avanzado mucho y no podemos ahora retroceder. No podemos tolerar que una mujer sea alquilada, da igual que el contrato sea a coste 1000 que a coste 0, porque las mujeres no somos alquilables, ni somos fruto de un contrato, ni podemos ser contratadas nuestro vientre para tener un niño, y un niño no puede ser cosificado, porque nosotros basamos en la defensa de un modelo de la dignidad humana todo el hilo conductor por el que defendemos la vida. Decimos no al vientre de alquiler, defendemos también y hacemos la oposición a la ideología de género. Todo esto tiene un hilo conductor que es un modelo y una visión del individuo. Nosotros creemos que no es un derecho de la mujer acabar con la vida de su hijo, no es un derecho. Y así lo tenemos que defender. Creemos que hay que volver a legislar para dar mayor protección a la madre y a los niños, y para dar oportunidad a esos niños a nacer. España no puede permitirse tener todos los años 100.000 niños condenados a muerte, y no porque tenga una crisis demográfica, sino porque nosotros defendemos la dignidad humana, aunque nos sobraran niños. Y nosotros vamos a hacer desde las instituciones, desde la política municipal y desde la política también las autonomías, una apuesta clara por la maternidad. Y eso pasa también por las políticas de conciliación. Los padres estamos cansados de llegar a casa y ver todos los días dormidos a nuestros niños. Y quizás si no tuviéramos que trabajar hasta el 40 de julio para pagar impuestos, sería una buena medida previa para dejarnos horas para poder estar con nuestros niños. En la Comunidad de Madrid vamos a defender una política de impuestos bajos, favorecer la contratación y hacer políticas en la Consejería de Sanidad que permitan y que apoyen a la maternidad, que creemos que es fundamental. Nosotros no queremos que ninguna madre se vea abocada al aborto porque no haya tenido nunca a nadie al lado que le haya dicho en qué te puedo ayudar, y porque todo el sistema esté orientado a acabar con la vida de ese niño. Y yo sí que creo que los políticos tenemos que fomentar, incentivar aquello que es mejor para la sociedad. Y yo sí que creo que hay que hacer una política clara de apoyo a la familia porque es mejor para la sociedad. Y por cierto, también hay que hacer una política clara de apoyo a la nupcialidad.
que de eso nadie quiere hablar. Porque en el matrimonio, en el compromiso, es lo que permite un compromiso por tiempo para que esos niños sean educados durante mucho tiempo en el ambiente donde mejor van a poder tener y aprender de los roles distintos de padre y madre. Y los niños tienen derecho a tener la figura del padre y la figura de la madre. Esto es fundamental. Y nosotros en la política, en todas las instituciones, vamos a defender esta línea y haremos todo lo posible para ir convenciendo a los españoles de que la defensa de la familia ni es de derechas ni de izquierdas, es lo mejor para todos nosotros y para la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío, Juan Carlos, José Luis. Yo creo que habéis estado bien en el momento de hacer una reflexión y no un debate electoral, aunque motivos no podían faltar. Pero si me permitís, yo no sé ustedes, yo me llevo la impresión de que si estos tres partidos políticos se ordenan un poco y saben lo que es el futuro, yo me voy con la esperanza de que va a haber alternativa. Muchas gracias.